Capítulo 8. Cómo transmutar la emoción sexual en poder de realización. Está dentro de la capacidad de todo hombre el transmutar parte de su emoción sexual en un impulso dinámico que acarree el éxito. Esta capacidad tiene su origen en la disposición que se tenga para usarla. Los varones jóvenes a menudo cometen el error de ver solo el aspecto físico del sexo, con lo que tienen que llegar a los 40 años, o más, antes de que empiecen a utilizar la energía sexual transmutada, para agregar valor a lo que hacen. Esto no quiere decir que haya interferencia con el aspecto físico del sexo, que en sí puede convertirse en una fuerza que transforme la vida. De vez en cuando, surge un libro que da en el blanco y su autor tiene la satisfacción de saber que ha adicionado algo de carácter permanente a la cultura humana. Así fue con mi libro Think and Grow Rich. Aunque es solo uno de varios libros derivados de la ciencia de la realización personal, es probable que se hayan vendido más ejemplares del mismo que de todos mis otros libros juntos. He preguntado a numerosas personas por qué creen que Think and Grow Rich se ha vendido tan bien por casi 30 años, y por qué parece haber emprendido una nueva carrera al publicarse una nueva edición, ligeramente revisada, de la misma. Las personas interrogadas me han manifestado que el libro es algo más inspirador que los otros y creo saber la razón de ello. Lo escribí 2 veces. La primera en 1933, cuando figuraba entre los consejeros del presidente Franklin D. Roosevelt, y solo como un medio de mantenerme ocupado mientras aguardaba a que pasara la invalidante atmósfera del miedo. Hasta donde recuerdo, me apliqué a escribir sin dejar de prestar mis servicios al presidente, sin realizar ningún esfuerzo para condicionar mi mente a efecto de que se proyectara en el contenido del libro un magnetismo personal. Fue algunos años más tarde cuando decidí publicar el libro. Al releer el manuscrito, sé que le faltaba algo. La respuesta a dicha carencia estaba implícita en uno de los capítulos que trataba de la transmutación sexual, y del cual el presente capítulo es un resumen corregido. El hecho era que había escrito un libro pleno de información, pero carente de emoción sexual transmutada. Entonces decidí escribirlo de nuevo de principio a fin y el efecto fue electrizante. Todo lo que usted haga puede ser electrizante, positivo y beneficioso cuando está saturado de emoción sexual. Pero no quiero que se me interprete mal. Permítaseme dejar establecido de una manera enfática que aquello que usted haga no tiene por qué tener en lo absoluto una relación con las manifestaciones físicas del sexo. Tampoco el lenguaje empleado tiene que ver con ese algo, que infundí en Think and Grow Rich al volverlo a escribir, ha sido trasladado a todas las ediciones extranjeras de dicho libro. Resulta tan inspirador, digamos en Brasil, donde apareció en portugués, como en la edición original en inglés. ¿Qué es la transmutación sexual? Antes que nada demos una ojeada al sexo. La naturaleza ha determinado que los reinos vegetal y animal desarrollen actividad sexual solamente en ciertas temporadas. El hombre, empero, puede desarrollarla en cualquier tiempo. Quizás a eso se debe que el sexo origine tantos problemas en el caso de numerosas personas. Tal vez se mantengan voluntariamente al margen del sexo porque le teman, y hasta pueden desvirtuar el instinto porque quieren demostrar que no le temen o porque permiten que los domine. Pero lo que ocurre en ambos casos es que el sexo pierde su hondo poder y significado que tiene para el hombre, y solo para éste. Existe un tipo de fanático religioso que proclama el sexo como un pecado mortal, que lo relaciona con el infierno y que equipara a ambos en malignidad. Estos hombres dicen querer salvar a las almas, cuando lo que en realidad hacen es destrozarlas. Por otra parte, tenemos el fenómeno, tan común en nuestros días, de las inscripciones obscenas en los retretes públicos. Esto viene a ser un escape lamentable y perverso de la sublime emoción sexual. Son muchas las personas atrapadas en uno u otro de dichos extremos, y en cuanto a la manifestación física del sexo, abundan quienes nunca llegan a enterarse de la gran dosis de espiritualidad vinculada a la misma. Cuando se contemple al sexo como una gran fuerza creativa, y digo creativa no solo en su aspecto de generar la vida, sino también de todo lo que es noble y duradero, entonces se estará preparado para ver lo que la transmutación sexual puede hacer por la persona. Consiste en un enfoque de la energía sexual hacia otros canales donde incremente en extremo la facultad personal de realización. No quiere esto decir, por ningún motivo, que sea una disminución de la energía sexual, sino más bien de una mudanza o conversión de la misma, como si fuese una central de fuerza que por el momento enviase sus pulsaciones a lo largo de una línea de transmisión diferente. Es también un concentrar el magnetismo personal, el cual en realidad no es diferente de la energía sexual.
Si está usted más familiarizado con el término magnetismo personal, de acuerdo, pero recuerde que se afinca en el sexo. La gente de éxito tiende a ser de fuerte sexualidad. Hace algunos años, dirigía yo una escuela de publicidad y ventas. Un día mi secretaria me anunció que una persona deseaba hablar conmigo y que su aspecto era de vagabundo. Quizá porque recordé a quien había terminado siendo socio de Thomas Edison, le indiqué que lo dejara pasar. Sus ropas se veían estropeadas, ostentaba una barba de 3 días y de sus labios pendía un cigarrillo que demostraba a las claras que no conocía o que no le preocupaba en lo más mínimo la urbanidad. Me manifestó que vendía espacio para anuncios en el World Almanac, medio que yo nunca había utilizado y que no creía conveniente para mi tipo de negocio. A pesar de la mala impresión que en principio me causó el tipo, y a pesar también del hecho de haber esparcido cenizas de cigarrillo en mi alfombra, salió de mi despacho con un pedido por más de $800. Ese individuo ciertamente tenía problemas psicológicos, pero por encima de todo poseía un gran magnetismo personal. Se le percibía en la voz y por eso accedí a escucharle. Se le sentía en el aura que se desprendía de su personalidad. Por primera vez puse atención a las ventajas que podría tener para mi negocio el World Almanac, y que demostraron ser bastante satisfactorias. Pero si ese hombre, que de una manera inconsciente utilizaba el principio de la transmutación sexual, hubiese enderezado otros aspectos de su persona, muy bien podría haber sido el propietario del World Almanac, en lugar de un simple agente vendedor de espacio en las páginas del mismo. Ahora busco observar el fenómeno de la transmutación sexual en aquellos con quienes hablo y hasta trato de descubrirla en otros a quienes he conocido. Es evidente que quienes alcanzan mayor éxito en cualquier ocupación son dueños de una elevada capacidad sexual que saben transmutar a voluntad. Quizá ni siquiera se percaten de ello, pero lo cierto es que lo hacen. En estos casos existe una clara conexión con el ego, y del mismo modo que ocurre con este, la persona tiene que buscar el mejor modo de expresarse a través de la transmutación sexual. En la época en que pertenecía al Club Rotario de Chicago, uno de los operadores huéspedes fue el finado Dr. Frank Crane. Era un hombre que sabía mucho, pero carecía del don de saber expresarse. Su misma apariencia era contraria a él. Aburrió a todos los presentes, incluso a mí. Terminada la reunión, el doctor y yo caminamos juntos por la calle y tratamos con franqueza de la fría recepción que había tenido su conferencia. Le concedí que su mensaje tenía gran importancia, pero sin rodeos le hice notar que la forma en que lo había expresado dejaba mucho que desear, cosa que él aceptó con humildad. Me informó que era pastor de una pequeña iglesia y que apenas si ganaba lo suficiente para vivir. Me rogó le diera algún consejo que pudiera ayudarle. Para entonces yo había reflexionado en su caso, y le contesté diciéndole que él era dueño de un poderoso entendimiento, cuyas ideas debía expresar de un modo accesible, fácil de comprender. Pero que en lugar de hacerlo de palabra, debía ponerlas por escrito. Si pudiera escribir una columna periodística y arreglar que apareciera en diarios por todo el ámbito nacional, le sería dable llegar a millares de personas en lugar de apenas un reducido grupo de feligreses, y además aumentar sus ingresos. Me parece una magnífica idea, comentó pensativo. Poco después nos despedimos con un apretón de manos. Pasado algún tiempo leí una columna cotidiana debida a su pluma. Años más tarde supo que me encontraba alojado en el mismo hotel que él en Nueva York y me invitó a visitarlo. Acababa de terminar su declaración anual de impuestos y con una amplia sonrisa me la mostró. Hechas todas las deducciones, su ingreso total neto había sido de $75.000 en ese año. El finado Billy Sunday expresó su indudable magnetismo sexual en la forma peculiar suya, a través de la palabra hablada, ante públicos enormes. Se dedicó a perseguir al diablo de un extremo a otro del país, atrayendo multitudes que ningún otro predicador había logrado antes. Tuvo tanto éxito, que sus campañas religiosas se transformaron en grandes empresas comerciales administradas por Ivilee, célebre especialista en relaciones públicas. Hay quienes dicen que el éxito de Billy Sunday se debió a sus elevadas cualidades espirituales. Quienes le rodeaban sabían que su energía y capacidad provenían de un temperamento fuertemente sexual, además de su habilidad para transmutar la emoción sexual en sermones tan enérgicos y entusiastas que ni el diablo mismo podía con ellos. Este alerta a ese, algo extra, y lo recibirá. En cada generación solo llega a haber una docena de individuos que son reconocidos por todos como, grandes, violinistas. Habrá centenares de personas que toquen este instrumento muy bien, pero por encima de ellos estarán aquellos pocos que posean algo extra.
Ese algo extra es una transmutación más eficaz de la emoción sexual. Esto mismo que dejamos dicho se aplica a los pianistas y otros músicos. Al trazar estos renglones, Arthur Rubinstein se halla en sus 80 años de edad y los críticos musicales afirman unánimes que no solo es quizás el más grande pianista que haya existido, sino también que sus ejecuciones siempre son frescas y nuevas. Rubinstein es asimismo un gran enamorado de la vida, un participante más bien que un observador, y todo esto apunta a una naturaleza profundamente sexual y a una transmutación de esa emoción. Lo mismo puede decirse de los líderes políticos, abogados, atletas y artesanos. Porque he hallado que un colocador de ladrillos en un día que quien carece de aquella intensidad, y además pone cada ladrillo con la mayor atingencia, siempre que haya aprendido el arte de concentrar la mente en su trabajo. Repasando la historia, vemos que muchos hombres destacados en campos diferentes tuvieron un impulso sexual considerable. La historia de por sí no nos ilustra esta materia, pero un estudio de la vida de estos hombres, sí. Anotaré unos cuantos nombres que harán reflexionar al lector. George Washington, Benjamin Franklin, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Obsérvese que estos hombres no fueron víctimas de su impulso sexual, sino beneficiados de éste. Transmutaron energía sexual en energía para sus realizaciones personales. No es probable que se encuentre a un solo hombre de éxito en la historia de la civilización que no haya surgido de su temperamento sexual. Esto se aplica lo mismo a soldados que a estadistas, pensadores, exploradores y otros hombres de acción, además de pintores y en fin, toda clase de varones, no solo santos. El impulso sexual no tiene una existencia propia y aparte, sino que es parte constituyente de la personalidad. Cuando se carece de él, mucha capacidad queda oculta. Yo he presenciado muchos casos en que la energía sexual parecía ser el chispazo de arranque, por decirlo así, del sexto sentido. Esta gran facultad creativa eleva la acción cerebral muy por encima de sus limitaciones ordinarias. Es la antena psicológica receptora de esas inspiraciones a las cuales llamamos intuiciones. Evidentemente a ella se debe la existencia de esa quieta vocecilla, que de cuando en cuando suministra una orientación inapreciable a la mente receptiva. Yo conocí a un gran orador que planeaba con cuidado sus discursos, pero al llegar a un punto determinado de los mismos se salía del plan, hacía una breve pausa y cerraba los ojos. Lo que seguía después de abrirlos de nuevo, era la culminación de la pieza oratoria, tan conmovedora que a menudo hacía que el público se pusiera de pie para prodigar una cerrada ovación. En esa pausa de 2 a 3 segundos de duración, opino que concentraba todo su magnetismo sexual y su imaginación creativa en una gran fuerza receptiva que nunca le fallaba. Según él mismo decía, lo hago porque entonces expreso ideas que me salen de dentro. El finado doctor Elmer Gates fue uno de los grandes sabios del mundo, aunque nunca se hizo publicidad. Patentó más de 200 inventos, muchos de los cuales realizó por medio de un método singular. Tenía un aposento al cual llamaba su cuarto de las comunicaciones personales. Era a prueba de luz y ruidos, y se encontraba equipado solo con una pequeña mesa, una silla, un bloc de papel y lápices. Cuando el doctor Gates quería concentrar sus fuerzas, se encerraba en dicha habitación, se sentaba ante la mesilla, y procedía a concentrarse en los factores conocidos del invento de que se tratara. Al poco tiempo empezaba a surgir en su mente, como relámpagos, las ideas concernientes a los factores desconocidos del invento. En una ocasión estuvo escribiendo 3 horas, sin darse cuenta apenas de lo que escribía. Cuando al fin revisó lo anotado, halló que eran principios no descubiertos antes por el mundo científico. Estos principios resolvieron el problema y roturaron el campo para que otros pudieran seguir sembrando. El doctor Gates percibía importantes honorarios solo por sentarse a idear. Imagínese el caso de una gran empresa pagándole a alguien que no pertenecía a ella, solo por sentarse en una habitación a pensar. Yo no puedo precisar en dónde termina la experiencia y empieza la intuición. Se ha dicho que el genio consiste de la capacidad de distinguir los patrones de las cosas y proyectarlos. El tranquilo concentrar de las fuerzas internas, de seguro es una gran ayuda para plantear los cabos sueltos a la mente subconsciente e integrar con ellos patrones nunca vistos antes. Más allá de esto se encuentra lo no visto que da la vida a todo. Y esto, a su vez, será una función del sexo. La respuesta es, ¿por qué no?, siendo que todo el mundo es masculino y femenino,
y hasta los cimientos mismos del universo están compuestos de partículas de carga contraria que interactúan en forma constante. En resumen, la transmutación de la energía sexual es la capacidad para tomar un deseo de contacto físico en un deseo semejante de expresión dentro de los campos del arte, la literatura, la ciencia, la venta o cualquier otra actividad. Esta mudanza puede volverse habitual hasta el punto de que deja de ser un acto consciente, pero sigue en vigor. La transmutación de la emoción sexual de ninguna manera interfiere con el acto sexual natural, cuando éste se lleva a cabo en el momento adecuado. Pero conviene advertir que mientras la energía esté siendo transmutada, no habrá deseo del acto físico, porque algo distinto que es vital está siendo realizado con esa misma energía. Sí, cuando usted espera algo extra, lo verá llegar. Y cuando usted esté en espera de ese algo extra, pero en lugar de él ocurre algo despreciado, también lo verá. Con ello queda claro que un individuo que podría haber triunfado, no lo logra porque no entendió a tiempo que el sexo es algo más que una mera pasión física. Una lección que es menester aprender en la juventud. Recuérdese que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir una vida nueva y magnífica. El potencial siempre está presente y los medios están al alcance de cualquier persona que quiera llegarse a ellos y tomarlos. Pero no cabe duda, de que siempre es mejor aprender ciertas lecciones mientras se es joven. Esto mismo es aplicable a la utilización de la energía sexual. Un hombre de negocios muy próspero me manifestó que si él hubiese sabido el arte de la transmutación de la energía sexual en sus días de escolar, habría sido multimillonario en el tercer decenio de su vida. Había pasado ya en exceso de la cuarentena cuando descubrió que el sexo es una energía que puede ser orientada por distintos y variados canales. Esta declaración me hizo estudiar las edades en las cuales los hombres de éxito alcanzan este. Fue una cosa interesante el ver que la mayoría de ellos no triunfan en grande sino hasta bien pasados los 40 años, los 50 y hasta los 60 o 70. Desde luego el éxito es bueno a cualquier edad, pero mientras más pronto se le alcance, mayor tiempo se le disfrutará. El triunfo depende hasta cierto punto de la experiencia de la vida que se tenga, sin embargo, obsérvese que he dicho que la mayoría de los hombres de éxito no triunfan sino hasta pasados los 40 y es fácil ver que fueron quienes aprendieron el arte de la transmutación de la energía sexual. Lo que generalmente ocurre es esto: el varón que rebosa de las energías vitales propias de la juventud, suele entregarse a las manifestaciones físicas del sexo. Como ve que no le producen un daño apreciable, no se percata de cuánta de esa energía podría contribuir al feliz desarrollo de su carrera, a la paz de su espíritu, manteniéndole más alerta y receptivo a las ideas benéficas para sus negocios. Con la transmutación de su energía sexual, su apretón de manos al saludar sería más cálido, su voz sería más viril, habría una mayor atracción en su personalidad. Se hablaría de él con admiración y se diría que era uno de esos hombres cabales. Pero como su energía sexual ha sido dilapidada en la expresión física del sexo, no sabe lo que se ha perdido hasta que muchos años más tarde se explica la causa de su fracaso. La vida amorosa del hombre, cuando es compartida con la mujer elegida, puede ser una maravillosa fuerza sustentadora de su carrera, al mismo tiempo que saturada de una gran dulzura y bienestar. Hay ocasiones en que la mujer debe advertir con todo tacto a su compañero, que ella depende de él, sexualmente, en un sentido que va más allá del lecho conyugal. En su papel de proveedor, el hombre sigue siendo un ser sexual, nutriéndose de energía sexual, siempre que ésta esté presente como energía básica forjadora de riqueza. Por tanto, el esposo deberá conservar parte de su energía como reserva para que consciente o inconscientemente pueda transmutarla. Más aún, será una superación para él ya que ejercerá ese autocontrol o dominio de sí mismo, que constituye una capacidad estrictamente humana, y que es la que nos hace elevarnos muy por encima de los animales. Es probable que el individuo que pasa de los 40 años dé con esto por sí mismo y, a semejanza del hombre de negocios a que me referí antes, se lamente de no haberlo comprendido a tiempo. A vosotros que andáis en la veintena o treintena de vuestra edad, os pido que os detengáis un momento a reflexionar sobre lo que acabo de decir. El poder del compañerismo amoroso. Para ciertas personas parece imposible comprender que el sexo tiene tres grandes funciones en la vida del hombre civilizado, además de proporcionar placer. 1. Es necesario para la perpetuación de la especie. 2. Ayuda al mantenimiento de la salud, como ocurre con cualquier otra función natural cuando se ejerce en forma apropiada. 3. Cuando se le transmuta a otros canales, obra íntimamente con el ego para hacer aflorar todo aquello que contiene el hombre que desea realizar, que desea sobresalir,
y le estimula con energía adicional, fuerza de personalidad e iniciativa. Por otra parte, el sexo puede hacer naufragar la carrera, la salud y la fortuna del hombre, pero esto ocurre cuando se hace un mal uso de él, tratándose en ese caso no de un fallo del sexo, sino del hombre. Hay sujetos que nunca hacen un verdadero esfuerzo para combinar todas las funciones del sexo en sus vidas, quizá porque piensan que, subrayan demasiado lo sexual, al darle tanta importancia. Esta es una actitud puritana y, como todas las actitudes extremistas, tiene que hacer daño. Otros insisten en creer que, cuando un hombre canaliza su energía sexual a los negocios, da el primer paso hacia el fracaso familiar. Claro que es cierto que hay matrimonios cuyo fracaso sea debido a que el varón está tan dedicado, más bien enamorado de hacer dinero, que se olvida que tiene una esposa, pero veamos también el lado luminoso del cuadro. La historia que voy a relatar me fue contada por su protagonista. Pero no se trata de la primera que sobre el mismo tema haya llegado a mis oídos. Porque puedo relatar otras similares de las que fueron protagonistas un fabricante de uniformes para conductores de tranvías, alrededor de 1910, un participante de un circo volador, de antaño, alrededor de 1923, un subcontratista de equipo de salvamento marino en la Segunda Guerra Mundial. Por decirlo en pocas palabras, el hecho a que me refiero no tiene época. Pero al que ahora hago mención, atañe a un experto en microelectrónica, ese campo que, como todos sabemos, está teniendo un desarrollo tan rápido. Está, pues, involucrado en una tecnología que tiene que ir inventando a medida que avanza, y sus problemas se multiplican más allá de los problemas ordinarios de negocios. Cuando mi amigo tiene que encarar una decisión de importancia, no puede llegar a ella hasta que tiene una relación sexual con su esposa. Mediante este compañerismo o colaboración amorosa, experimenta una sensación de descanso y vigorización. A la mañana siguiente toma su decisión y actúa de acuerdo. Su récord de decisiones acertadas se manifiesta en sus triunfos y estoy seguro de que transmuta una buena dosis de energía sexual en su tarea. A este matrimonio se reconoce por su vida feliz y la armonía que impera en su hogar. Otro amigo mío me manifestó en forma privada que, al ocurrir el instante supremo del acto sexual efectuado con su esposa, recibe relámpagos de inspiración que le han guiado acertadamente en sus asuntos. Yo me atrevería a decir que este caso es poco usual, pero sirve para demostrar que el sexo no puede permanecer en un compartimiento separado de nuestra vida, sino que la satura toda. Las mujeres que son todo para el hombre. Se ha dicho, detrás de todo hombre está la mujer. Esta expresión no es 100% cierta, pero cuando nos hallamos con un caso en que ocurre que no es por entero cierta, cabría que nos preguntásemos por qué no lo es. Ocasionalmente nos toparemos con tipos de esos que se ríen de todo escépticos, y que afirman que son lo bastante hombres para pasársela sin la influencia femenina, pero lo que es muy probable que ocurra en su caso es que no se llevan bien ni con las mujeres ni con los hombres, o bien albergan dudas íntimas de su masculinidad, que tratan de compensar con bravatas. El mayor estímulo del hombre proviene de su deseo de agradar y proteger a la mujer. El cazador de los tiempos prehistóricos que regresaba a su caverna con un par de osos muertos, cuando su vecino solo retornaba con uno, de seguro no lo hacía solo por la finalidad de devorar el oso sobrante, sino también por el orgullo de mostrarle a su esposa su capacidad como cazador. El cazador, de nuestros días aporta a su casa los medios de adquirir comodidades en número mayor que las que se necesitan solo para sustentar la vida y, si es sincero, nos dirá satisfecho que lo hace por su mujer. Aquel hombre grande y extraño, Abraham Lincoln, no era feliz con su esposa. Esta no fue la mujer con quien originalmente quiso casarse, porque Anne Rutledge murió antes del matrimonio, y su muerte fue una de esas numerosas desgracias que moldearon la grandeza del estadista. La fuerza emanada de aquella joven pionera se ha proyectado desde su tumba a lo largo de toda nuestra historia posterior. Me agrada mucho ver que un hombre que se ha labrado una fortuna, o que goza de poder, o ambas cosas, expresa su agradecimiento y rinde homenaje a su esposa. A menudo esa es una mujer insignificante y tranquila, sin embargo, ha influido en su esposo y ambos han sido siempre, y lo seguirán siendo, buenos compañeros. Porque se presencia el éxito, se contemplan los dos símbolos del sexo, un hombre y una mujer, y se deduce que se trata de una vida común, vivida a fondo. La mente posee muchos poderes y, cuando llega a descubrirse el secreto supremo, se habrá dado con la llave de cualquiera de esos poderes mentales de los que se es dueño. Revisión del capítulo 8. La emoción sexual transmutada puede electrificar la vida.
Un mismo libro puede ser escrito 2 veces y ganar una gran fuerza, porque la segunda vez fue escrito con energía sexual transmutada. A diferencia de las bestias, el hombre puede ejercitar su actividad sexual en cualquier momento, y esto tal vez sea una razón de por qué el sexo se tergiversa tan a menudo. En ocasiones se llega a catalogar al sexo como un pecado mortal que debe ser evitado, otras veces se le pervierte y con frecuencia se le convierte en algo lleno de ordinariez y vulgaridad. Cuando se le contempla y emplea como la gran fuerza creativa vital que es, se le puede concentrar, en los momentos adecuados, apartándolo del acto físico, y convertido en una fuente de realización a lo largo de nuestra vida. Quienes triunfan poseen una gran fuerza sexual. Hasta el agente de ventas que tiene todo el aspecto de un vagabundo puede efectuar una venta difícil, valiéndose del poder de la emoción sexual transmutada. La religión a menudo recibe su fuerza a través de la emoción sexual. Los grandes artistas saben cómo canalizar su energía sexual en creación artística. Los obreros expertos también muestran los buenos efectos de la emoción sexual transmutada. Al leer la historia, vemos que muchos hombres ejercieron gran influencia en el mundo, mediante la transmutación de su energía sexual en energía para sus realizaciones personales. La energía sexual y el sexto sentido. Debido a que está fuertemente vinculada con el ego, la energía sexual puede elevar la acción del cerebro muy por encima de sus limitaciones ordinarias. Un gran orador empleó su energía sexual para tener ideas que sacudían a sus auditorios. Un famoso científico utilizó esa misma fuerza dinámica para resolver los problemas de invención. En esencia, la transmutación de la energía sexual es la habilidad de mudar el deseo de contacto físico a un deseo semejante de expresión, pero en otro terreno. Esta transmutación de ningún modo interfiere con el acto sexual natural. Una lección que debe aprenderse cuando se es joven. La mayoría de los hombres no alcanzan el verdadero éxito sino hasta que pasan de los 40 años. Este éxito a menudo se demora debido a que en sus años juveniles dieron demasiada importancia a la manifestación física del sexo y no se percataron de cuánto esa fuerza podría haber agregado a su capacidad de hacer dinero. Hay ocasiones en que la esposa tiene que advertir a su esposo que la energía sexual no solo tiene que ver con el tálamo. En una vida bien redondeada, que sabe lo que es el compañerismo amoroso, el acto físico sexual es una fuente de felicidad y de fortaleza que ayuda a estructurar una carrera.